Y recuerde que durante todo este mes hemos estado hablando sobre el fruto del Espíritu. Hablamos sobre el amor, sobre el gozo, sobre la paz. Y hoy vamos a hablar sobre la paciencia. Uno de los dones que da uno de los frutos que produce el Espíritu Santo en nuestra vida, que es muy poco desarrollado en nosotros, ¿sí o no? O no sé si solo me pasa a mí, pero creo que es una de las cosas que, si nos ponemos a pensar, es como un talón de Aquiles en nuestra vida. Y a veces sufrimos con el tema de la paciencia, y quiero que esta mañana podamos entender cómo podemos trabajar, mejorar y desarrollar esa paciencia de Dios en nuestras vidas, que por sí no viene por nuestra capacidad humana. Eso es importante entender. La paciencia no viene por lo que nosotros podemos hacer, porque es un fruto que proviene del Espíritu Santo. No es por nuestro esfuerzo que somos pacientes, sino es cuando dependemos totalmente del Espíritu Santo que podemos experimentar y vivir en esa paciencia. Quiero invitarle que cierre un momento sus ojos ahí en el lugar en el que está. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor eterno, Señor. Oramos por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Padre amado. Te pido, Señor, que seas tú obrando en nuestra mente, en nuestro corazón, obrando en nuestros pensamientos. Que esta mañana que estamos reunidos en tu casa, Señor, podamos escuchar tus palabras, podamos escuchar tu voz, podamos escuchar, Señor, lo que tú anhelas hacer en nosotros. Hoy pedimos, Dios, que sea tu palabra como una espada de dos filos que quebranta, que aviva, que renueva, que restaura nuestra vida, nuestro ser. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, cuando vamos a Gálatas capítulo 5, 22 y 23 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, mansedumbre, templanza, y tenemos una lista de cosas que es el fruto del Espíritu Santo. Pero antes del 22 y 23 tenemos también la naturaleza del ser humano, y parte de esa naturaleza hace que nosotros seamos impacientes. Yo no sé cuántos de ustedes en verdad han entendido lo que significa la paciencia como fruto del Espíritu Santo. La paciencia no es tener un estado de quietud o de decir yo aguanto todo y no pasa nada, sino que es importante entender qué es lo que el Señor quiere decirnos por medio del fruto del Espíritu Santo que produce en nosotros paciencia. Cada ser humano, cada uno de nosotros, no puede producir paciencia de manera natural. Primero, porque somos pecadores. Segundo, porque no tenemos el Espíritu Santo hasta que Él venga a nuestras vidas, y eso viene con arrepentimiento, aceptar a Jesús en nuestros corazones y pedir la llenura del Espíritu Santo. Entonces ninguna persona que no conozca a Cristo puede decir yo sí soy paciente, porque es un mentiroso. Solo los que conocen a Cristo y son llenos del Espíritu Santo pueden experimentar esta paciencia, que es un don sobrenatural que es derramado sobre la vida de los creyentes para poder soportar los días difíciles, para poder soportar las temporadas de dolor, de adversidad, de enfermedad. Pero si este fruto del Espíritu Santo no se desarrolla en nuestras vidas, cada vez vamos a ver cristianos que se quejan más y agradecen menos. Cada vez vemos cristianos que luchan con la tentación, con el pecado, y no pueden salir de esa situación. Cada vez vemos cristianos que en vez de caminar hacia la gracia del Señor, terminan más hundidos, derrotados y caídos, y pensamos que Dios no es suficiente o Él no es tan fuerte para rescatar nuestras vidas. Entonces la paciencia proviene directamente de esa llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y bíblicamente la paciencia se define, escuche esto, bíblicamente la paciencia se define como perseverar en calma y sin quejas, bajo estrés o molestia. Pregúntese usted persevera, usted soluciona los problemas sin quejas, sin molestia, aun cuando esté estresado. Muchas veces no es la realidad. Muchas veces pensamos que debemos enojarnos, frustrarnos, estresarnos, molestarnos para sentir que estamos haciendo algo o para saber que estoy solucionando algo en mi vida. Pero la paciencia que viene como fruto del Espíritu Santo me dice que yo puedo perseverar, pero con calma. Yo puedo estar lleno de estrés, de preocupaciones, pero tengo calma en el corazón y no estoy quejándome con otras personas ni de otras personas, mucho menos con Dios. Pero sí se ha dado cuenta que muchas veces somos cristianos que vivimos quejándonos todo el tiempo, ¿no? Es que mi mamá no cambia, es que mi esposo no cambia, es que mi esposa es la misma.
eso demuestra que la paciencia no está desarrollada en nuestras vidas. Es que el hermanito de la iglesia no le soporto. Vivimos quejándonos por todo, porque sí y porque no. Eso demuestra que no hay una suficiente madurez de un carácter cristiano en nuestras vidas. Y solo el Espíritu Santo puede ayudarnos a madurar. Porque la madurez no viene con los años, hermanos, no piense. Hay gente que tiene 60 años y sigue siendo como un adolescente de 15. La madurez no viene con los años, no vayamos a equivocarnos. La madurez viene cuando el fruto del Espíritu Santo desarrolla en nuestras vidas todas las áreas y cada una de ellas alcanza el nivel que Dios anhela que podamos alcanzar. Entonces, la paciencia, también la Biblia nos enseña que es tener un carácter agradable. Quiero que piense un momento en Jesús. ¿Usted cree que Jesús perdió la paciencia en algunos momentos de su vida? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí creen que perdió la paciencia? Yo creo que Jesús, ¿usted recuerda cuando estuvo en el templo? ¿Qué hizo Jesús? Todas las cosas botó, no. Esa es mi casa de oración, ustedes han convertido en una cueva de ladrones. Cuando Pedro dice, Jesús, no vayas a Jerusalén, tenemos que irnos porque te van a matar. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Uno mira esas expresiones de Jesús y uno puede interpretar que Jesús perdió la paciencia, que Jesús perdió esa capacidad de razonar pensantemente. Pero Jesús estaba enojado, pero no pecó. Jesús podía estar molesto, pero eso no hizo que quite su paciencia. Ya voy a explicar por qué más adelante. Pero a veces nosotros estamos molestos, pero perdemos la paciencia. Es tan fácil entender esto porque muchas veces cuando estamos enojados dejamos de razonar y de pensar y empezamos solo a actuar por impulsos. Cuando alguien me ofende, y los que somos chispa, ¿sí o no que dejamos de pensar y de razonar? Y solo empezamos a actuar por lo que sentimos. Me lastimó, entonces yo te voy a lastimar más. Me ofendiste, yo voy a ofenderte más. Pasa en los esposos, pasa con amigos, pasa con el jefe, con los compañeros de trabajo. Sucede. Pero entonces la paciencia es tener un carácter agradable. Si Jesús hubiera sido alguien que pierde muy fácil la paciencia, los niños no se hubieran acercado donde Él. Porque si hay algo que los niños saben hacer bien, es no disimular. Cuando una persona no le cae, no le cae. Por más que usted le dé caramelos y lo que sea, el niño se resiste, no muestra ese amor, no se entrega por completo. Pero vemos en los evangelios que los niños corrían a Jesús, porque Jesús tenía un carácter agradable. Y tener paciencia en nuestras vidas es tener un carácter agradable. Algunos dicen que la paciencia es casi un sinónimo de dominio propio, es aprender a autocontrolarnos. La paciencia también tiene que ver con saber esperar cuando deseamos algo. ¿Cuántos desean un carro? Muchos, ¿no? Pero sí o no que es difícil esperar y ahorrar para el carro. Entonces, ¿qué hacemos? Un préstamo, ¿sí o no? Digo porque yo también he hecho eso. Yo nunca he ahorrado para comprar un carro de contado. No, nunca. He hecho un préstamo. ¿Por qué? Porque no somos pacientes para esperar, ahorrar 5 años. Y prefiero pagar el carro 5 años que estar ahorrando 5 años, ¿no es cierto? Así casi trabaja nuestra mente, ¿no? Pero ¿saben que en la Biblia hay una historia que yo sé que usted conoce muy bien, que nos enseña lo que la impaciencia puede ocasionar en nuestras vidas? Y esa historia es la del hijo pródigo. Levante su mano, ¿cuántos han escuchado el hijo pródigo? Creo que todos hemos escuchado, ¿no? Muy bien. Entonces voy a leer rápido y después vamos a detenernos en pequeñas cosas. Pero como usted ya ha escuchado, usted sabe esta historia. Lucas capítulo 15, versículo del 11 al 21. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después, el hijo menor, junto con todo lo que tenía, se fue a un país lejano y allí vivió desenfrenadamente y derrochó toda su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad.
Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que le daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí muriendo de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llames tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Versículo 20. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llames tu hijo. Mire, primera cosa que sucede cuando somos impacientes. Este muchacho ni siquiera esperó que su padre muriera, ¿no? ¿Qué es lo que dijo? Dame mi herencia, dame lo que me toca. Muchas veces nosotros somos igual que el hijo pródigo, no somos pacientes. Señor, es que yo quiero ya. Yo ya quiero el carro ya. Yo ya necesito esa casa ahorita. Yo necesito ese viaje en este momento. Yo necesito hacer eso en este tiempo. Yo no quiero esperar. Yo necesito ya. Y en la voluntad permisiva de Dios, porque no podemos pensar que eso es la voluntad perfecta de Dios. Hay dos tipos de voluntades de Dios, ¿no? La voluntad permisiva de Dios, pero también la voluntad perfecta de Dios. Aquí el hijo pródigo encuentra en su padre una voluntad permisiva. Su padre dice: correcto, tú me has pedido la herencia, yo te voy a dar la herencia. ¿Y usted cómo cree que estaba el corazón del papá del hijo pródigo cuando entregó la herencia al hijo y vio que él salió? ¿Cree que el padre estaba contento y alegre? ¿Qué cree usted que estaba el padre? Triste, ¿no? Tal vez defraudado. Tal vez dijo: no puedo creer que mi hijo me esté pidiendo ya el dinero cuando aún yo ni siquiera he muerto. Porque por lo general, la herencia, ¿cuándo se cobra? Cuando fallece la persona, ¿no es cierto? Yo no puedo cobrar una herencia cuando mis padres estén vivos. Bueno, ni tengo tampoco que cobrar, pero es un ejemplo, ¿no? Pero mire lo que hace el hijo pródigo. Cobra la herencia. ¿Sabe que cuando somos impacientes como el hijo pródigo, traemos aflicción a nuestra familia? Traemos aflicción a nuestro esposo, esposa, traemos aflicción a nuestros hijos. Y muchas veces nuestros hijos tienen que pagar los platos rotos de nuestra impaciencia. Muchas veces: Señor, yo necesito esto, pero ya, yo quiero esto ya. Es que es en mi tiempo, Señor, yo no quiero esperar tanto tiempo. Yo no sé ni siquiera si voy a comprar o no al final, pero entonces yo quiero ahora, disfrutar desde ahora. Y el hijo pródigo había pedido toda su herencia, y el ser impacientes trae aflicción a la familia. El ser impacientes nos hace perder la seguridad de quién somos, porque el hijo pródigo salió con todo el dinero, pero cuando se gastó todo, se dio cuenta que estaba tan inseguro. No tenía ni para comer, no tenía estabilidad. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros salimos de la presencia de Dios y vivimos en la vida inseguros? Lejos de la seguridad de nuestro Padre, lejos de la casa del Señor, por impacientes. Porque hay mucha gente que viene a la iglesia. Voy a la iglesia a orar a ver si Dios me hace el milagro. ¿Y si Dios no hace el milagro? ¿Y si Dios aún no quiere hacerte el milagro? ¿Y si Dios quiere que tú esperes 40 años como el pueblo de Israel en el desierto? Después a pensar también en eso. ¿Y si Dios quiere que trabajes 120 años construyendo un arca como lo hizo Noé? ¿Y si Dios no quiere darte lo que vienes a pedir cada domingo? ¿Y si Dios no quiere darte por lo que todos los días te levantas a orar y te dice: aún no es tiempo, tienes que esperar, tienes que ser paciente? La paciencia trae esperanza, tienes que ser paciente. Vas a irte como el hijo pródigo: Señor, solo dame mi herencia y me voy. Cuando salimos por impacientes de la presencia de Dios, afligimos a la familia, dejamos la seguridad, pero también encontramos ruina. ¿Qué encontró el hijo pródigo? Él salió con dinero, pero al final de un tiempo, ¿qué encontró? Ruina. Era un muchacho
que se había criado con dinero, con estabilidad, con empleados, porque el padre tenía un montón de empleados. Era un muchacho que no sabía qué era la escasez, capaz que ni sabía qué era trabajar. Y cuando su impaciencia aflige a la familia, deja la seguridad del hogar, vive en la ruina. Y sabe que hay muchos cristianos que están viviendo hoy en día en la ruina por impacientes, porque hiciste una deuda que no debías hacer, porque no puedes esperar, porque tomaste un compromiso que aún no era el tiempo, y por eso hoy vives lamentándote y vives en la ruina. A veces vives quebrado, a veces como el hijo pródigo, no tengo ni para comer. ¿Cuántos cristianos no viven en esa condición, hermanos, por impacientes? ¿Cuántos no hemos estado también en esa condición? Porque me incluyo, he estado también en esa condición por impacientes. Porque a veces el mundo nos mete filosofías, no es que tú sí puedes, es que dale. Yo recuerdo una vez, yo les he contado esto, a mí me encanta el Toyota Fortuner. El Land Cruiser me gusta más, pero es más caro, ¿no? Me gusta el Toyota Fortuner. Y un día me amanecí con un deseo de poder subirme por lo menos a ese carro. Y fui cuando en el Laguna Mall estaba Comercial Hidrobo y tenía los Toyota ahí. ¿Se acuerdan que tenía en el primer piso donde ahora es Pica? Habían los carros. Y yo fui y había un blanco, el que me gustaba, un blanco perlado. Y yo le dije a la señorita, ¿cuánto? Me dice, ¿cuántos años tiene usted? Yo en aquel tiempo tenía como 28, creo, no recuerdo. Hace unos meses atrás nomás. Tenía como 28. Y la señorita me dice, está jovencito, dice. Deme 10,000 de entrada y 1,000 mensuales y se lleve el carro, dice. Y yo en mi mente estaba pensando, no, 10,000 puedo sacar en un banco, 10,000. Y luego yo me pongo a pensar y luego empecé a orar por eso, porque era un deseo, un anhelo que yo tenía en el corazón, de verdad, hermanos. Me encanta ese carro, es un anhelo en el corazón, ¿no? Y yo me puse a pensar y digo a mi esposa, estábamos hablando, digo, imagínate 10,000 de entrada, pero ¿de dónde saco los 1,000 mensuales? Porque también hay que pagar el préstamo de los 10,000, ¿no? Entonces, a veces por impacientes tomamos decisiones arriesgadas, creyendo en nosotros mismos más que depender en el Señor. Porque, hermanos, por impacientes tomamos riesgos confiando en nuestra propia capacidad o en nuestro trabajo o en nuestro intelecto o en nuestra capacidad de hacer negocios o de hacer funcionar las cosas, pero uno nunca sabe lo que puede venir más adelante. ¿Cuánta gente hizo créditos y vino la pandemia y quebraron? ¿Cuánta gente a través de estos cortes de luz no ha tenido que cerrar emprendimientos, empresas, negocios, despedir trabajadores? Cuando somos impacientes, traemos ruina a nuestra vida. Y si somos casados, traemos ruina a la familia. Y si tenemos hijos, traemos ruina a nuestros hijos. Y a veces nuestros hijos tienen que crecer mirando a un Dios que dicen que es fiel, pero no es fiel con mis papás. ¿Y es culpa de Dios? No, es culpa de nuestra impaciencia. A veces nuestros hijos tienen que crecer mirando a un Dios que no nos bendice, que no prospera, que no ha hecho nada por mi familia, y es el culpable de Dios. No, somos nosotros los culpables por ser impacientes, porque preferimos pedir la herencia. Señor, dame ahora lo que necesito, y si tú no me das, como tu silencio, no me respondes nada, entonces yo tomo eso como un sí. Y cuánta gente también se ha casado sin haber escuchado la voz de Dios. Cuánta gente no ha cometido errores tremendos sin haber escuchado la voz de Dios. Y el día de hoy va a darse cuenta, estoy pagando decisiones que no debía haber tomado. ¿Por qué no me esperé un poquito más? ¿Por qué no pude aguantar unos mesecitos y mirar cómo iba la situación? Cuando hay impaciencia, traemos ruina al hogar y a nuestra vida. Estamos entendiendo, ¿no? Pero también cuando somos impacientes, no nos sentimos dignos de recibir las bendiciones del Señor. Usted recuerda la frase y las palabras del hijo pródigo. Él dijo, ¿cuántos viven mejor? ¿Cuántos empleados comen mejor de lo que yo como en la casa de mi padre? Y él dijo, voy a volver donde mi padre. Y él dijo que iba a volver como hijo. No, voy a volver como uno más de sus jornaleros, de sus empleados. ¿Sabe que cuando somos impacientes, esa es la condición que viene a nuestra vida?
jornaleros en la casa del Señor. Y hay muchos cristianos que aún se siguen sintiendo indignos por decisiones del pasado, por cosas que hiciste en el tiempo que no era de Dios, y sigues lamentándote y viviendo en esa misma situación. Pero mi Dios es un Dios de buenas noticias. Mi Dios es un Dios de nuevos comienzos, de nuevos inicios, de transformaciones, de cambios. Y aun cuando nosotros podemos haber salido en la misma condición del hijo pródigo, queriendo todo a nuestro tiempo, queriendo todas las cosas a nuestra forma, queriendo todas las cosas a nuestra manera, aun cuando hayamos vivido, aun cuando hayamos afligido a la familia, hemos dejado la seguridad, hemos vivido en ruinas, hemos estado en situaciones difíciles, el Señor tiene misericordia por sus hijos. Y Él quiere levantarnos en el nombre de Jesús. Él quiere que podamos experimentar esa paciencia, que es esa capacidad de poder sobrellevar las pruebas, tribulaciones, dificultades, aflicciones, con una esperanza segura que está en Cristo Jesús. Entonces, la impaciencia, como resultado, trae miseria y dolor a nuestras vidas. Pero la paciencia, el fruto del Espíritu Santo, primero trae fe en Dios. Y quiero que podamos ir a Salmos capítulo 16. Salmos 16, 7 y 9. Del 7 al 9. Bendeciré al Señor quien me aconseja, aún de noche mi corazón se instruye. Siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha, nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas. Mi cuerpo también vivirá confiado. Cuando hay paciencia en el corazón, damos gracias a Dios por sus consejos. Cuando hay paciencia en el corazón, produce en nosotros fe en Dios, en poder aceptar los consejos de Dios como una realidad para mi vida, pero también como un mandamiento para mi vida. A veces hay cristianos rebeldes que no escuchan el consejo de Dios, que les cuesta obedecer, que les cuesta someterse a la voluntad y a la palabra del Señor. Entonces seguimos siendo impacientes, y aunque usted no lo crea, ser impaciente también es un pecado, porque demostramos rebeldía delante de Dios. El ser borracho no solamente es un pecado, el ser chismoso no es solamente un pecado, el ser impacientes también es un pecado, porque demostramos: Señor, tus tiempos no son importantes, mis tiempos son importantes. Tus momentos, tus respuestas no me interesan, Señor. Interesa lo que yo pienso y lo que yo quiero hacer y como yo lo quiero hacer. La impaciencia revela rebeldía en el corazón del creyente. Y sabe que muchas veces nosotros hemos vivido con esa rebeldía en el corazón de ser impacientes. David, me gusta mucho este versículo en la versión lenguaje actual, dice: yo te bendigo por los consejos que me das. David no dice: yo te bendigo por las cosas que me das. Yo te bendigo por los consejos que me das. ¿Usted por qué bendice al Señor? ¿Por su palabra o por las cosas que tiene? A veces bendecimos más por las cosas que tiene. Y David dice: te bendigo, Señor, por los consejos que me das. Tus enseñanzas me guían en las noches más oscuras. Yo siempre te tengo presente. Si tú estás a mi lado, nada me hará caer. Por eso estoy muy contento. Por eso me siento feliz. Por eso puedo vivir confiado. Cuando el fruto del Espíritu Santo, la paciencia, se desarrolla en nuestra vida, tenemos fe en Dios. Dejamos de tener la fe en las cosas, dejamos de poner nuestra mirada en las situaciones o en las circunstancias, dejamos de poner nuestra fe en personas quienes podrían ayudarnos, y empiezo a escuchar los consejos del Señor, porque eso me da alegría, me guía, me da luz aún en los momentos más oscuros de mi vida. Muchas veces hemos pasado por momentos oscuros, decisiones difíciles, momentos complicados, pero David dice: Señor, tu guía, tu compañía está conmigo aún en los momentos más oscuros. Cuando somos pacientes,
¿Sabe qué produce en nosotros? Obediencia. Y no hay muchos cristianos obedientes, sinceramente. Hace mucho tiempo atrás, hablando con unos amigos cristianos también de Shell y con unos pastores amigos, nos dimos cuenta, y yo sé que no solo nosotros, creo que eso es general, que muchos cristianos no son obedientes al Señor ni a su palabra. Son obedientes a lo que usted cree intelectualmente. Son obedientes a lo que se amolda a sus pensamientos, pero no son obedientes a lo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso nos cuesta tanto. Por eso es un sacrificio cada día obedecer al Señor. El Señor dice que la unión libre está mal, pero hay cristianos que viven en unión libre. ¿Qué es eso? ¿Obediencia o desobediencia? La Biblia dice que robar está mal. Aunque yo no estoy poniendo la pistola a nadie para robar, pero en mi trabajo me dicen que firme una factura para ganarme unos dólares, ¿qué estoy haciendo? Robando. ¿Soy obediente o desobediente? Y cosas tan sencillas como estas, ¿no? Uno de los problemas que la iglesia cristiana sufre hoy en día es falta de obediencia. Falta de obediencia. Si a las autoridades que vemos no obedecemos, mucho menos a Dios que no le vemos. El alcalde dice: no pueden pasar por esa vía. A mí nadie me dice nada, yo por ahí mismo voy a pasar. Obediencia. La paciencia produce en nosotros obediencia. Cuando usted ve hijos rebeldes, desobedientes, es porque no hay paciencia en el corazón. Cuando usted mira a esposos, esposas rebeldes, desobedientes, que quieren hacer lo que quieran, no hay paciencia en el corazón. Por eso quieren hacer lo que quieren, porque ellos consideran que ellos tienen la razón y lo que ellos dicen es lo que se debe hacer. Entonces es importante, hermanos, entender que esto no viene producto de nosotros. Por eso necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida para producir paciencia. Porque mientras el Espíritu Santo no esté en nosotros, hermanos, no vamos a poder obedecer a Dios, obedecer su palabra y seguir sus mandatos. Cuando somos pacientes, aprendemos a tener inteligencia, discernimiento en los tiempos de Dios. Proverbios capítulo 14, versículo 29. Proverbios 14, 29. El que es paciente, ¿qué muestra? Inteligencia. No es el ser pilas, porque aquí los latinos y bueno, nuestra cultura ecuatoriana es no, qué pilas que eres, porque hace alguna cosa viva, ilegal, qué bestia vivísimo que eres. No está hablando de esa viveza mala. El que es paciente es inteligente, porque es aquel que sabe discernir los tiempos de Dios. Es aquel que sabe esperar, es aquel que ora, dice: Señor, estos son mis planes, estos son mis sueños, son mis anhelos, pero los pongo en tus manos y que tú lo hagas conforme a tu voluntad. Inteligente, sabio, prudente, discierne las cosas. Pero el agresivo es un tonto, muestra mucha insensatez. El que dice: no, ya ahorita mismo, de una, hagamos. Y es algo con lo, yo tengo que ser sincero, es algo con lo que yo lucho. Los que me conocen, los de mi junta saben, no, yo por mí siempre estoy con el pie en el acelerador en todas las cosas. Pero qué bueno que es escuchar el consejo, ¿no? Y en la multitud de consejos hay sabiduría. Y a veces hay que quitar el pie del acelerador y decir: Señor, estos son los planes, pero danos inteligencia, danos discernimiento, ¿qué debemos hacer? ¿Cuántas veces ha orado usted, hermano, por la casa que compró? A veces compró sin orar. Oró por el carro que hoy maneja. A veces se compró el que le gustó, pero ni siquiera supo si Dios quería ese carro para usted o no. A veces usted está estudiando una carrera universitaria y ni siquiera sabe si es lo que Dios quiere para su vida.
ni siquiera a usted le gusta esa carrera, solo por encontrar trabajo se pone a estudiar. Y llegan los días, los meses, los años, y se da cuenta que vive una vida miserable e infeliz, porque no nos gusta esperar, no nos gusta ser pacientes. Porque hoy en día nos han vendido que el éxito es una fórmula secreta, 2 más 2, 4, ya eres exitoso. Y pensamos que tener mucho dinero, que tener recursos, que manejar el carro del año, eso es tener éxito. Y eso hemos metido en nuestra cabeza. Pero en el concepto cristiano, tener éxito es aprender a ser inteligente, ser sabio, ser prudente, ser sensato en las decisiones que tomo. Para luego no estar diciendo, ay, no, mentira era, no, yo no dije eso, no, yo no iba a apoyar con eso. El prudente, el paciente es inteligente. Pero el agresivo, esto quiere decir el impulsivo, el que quiere hacer las cosas a su manera, muestra mucha insensatez, mucha falta de conocimiento. Y a veces incluso a nuestros hijos podemos estarles mostrando mucha insensatez, mucha falta de conocimiento. A veces en casa podemos mostrar mucha insensatez en vez de decisiones sabias, en vez de ser inteligentes. El Espíritu Santo nos guía a entender los tiempos perfectos de Dios. El tiempo perfecto de Dios, el kairos de Dios, no es antes, no es después, es en el momento justo. Pero es algo con lo que no estamos dispuestos a lidiar mientras el Espíritu Santo no venga a nuestras vidas. Porque sí o no que todos queremos las cosas a nuestro tiempo, en nuestro reloj, en nuestro cronos. Dios no trabaja con nuestro cronos, el reloj digital, el reloj análogo que nosotros tenemos, el reloj cronometrado. Dios no trabaja con nuestro reloj. Dios trabaja en su tiempo perfecto. Y recuerde esto, para Dios un día es como 1000 años, 1000 años para Él es como un día. Lo que Dios no hizo en usted durante 40 años, Él puede hacerlo en un día. Entonces, cuando hay paciencia en el corazón, esperamos el tiempo perfecto de Dios. No me apresuro, no me atraso. Sé cuando Dios está dando una oportunidad, sé cuando Dios está abriendo una puerta, sé cuando Dios está bendiciendo. Entonces, tomo ese tiempo perfecto para poder crecer, para poder ser bendecido. Cuando tenemos paciencia en el corazón, traemos bendición. Recuerda que la impaciencia trajo aflicción, trajo inseguridad y trajo ruina. Pero cuando hay paciencia, hay bendición en casa, hay bendición con los hijos, hay bendición en el matrimonio. Salmos capítulo 37, versículo 2. Salmo 37, 7, perdón. Salmo 37, 7. ¿Qué dice? Guarda. ¿Qué entiende usted cuando dice guarda silencio? Silencio. Pero no es solo un silencio de no hablar. Es un silencio también de no pensar y permitir que sea Dios hablando. No está hablando David un silencio solo de hablar, porque usted puede estar callado, pero pensando. Muchos ya están pensando a dónde van a ir al almuerzo o qué van a hacer de almuerzo, ¿sí o no? Pero ese no es el silencio que dice David. David está diciendo guarda silencio. Es no solo con tus palabras, sino también apaga tu mente, apaga tus pensamientos, para que el Señor, guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te enojes ante el éxito de otros. ¿Cuántos cristianos no viven enojados con el éxito de otros? Dicen, aquel que ni siquiera va a la iglesia tiene más plata que mí. El otro que ni siquiera ama a Dios le va mejor en la vida, tiene más negocios, ha prosperado más. Guarda silencio ante Dios. Espera con paciencia y no te enojes ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Refrena la lengua, deja la furia, no te enojes, pues eso conduce al mal. ¿Sabes que una de las disciplinas espirituales más importantes de nuestra vida y que muy pocas veces ponemos en práctica
es del retiro. Y ese retiro, no estoy hablando de alejarme de todas las personas. Es alejarme incluso de mis propios pensamientos para poder saber qué es lo que quiere Dios hacer en mi vida y cómo Dios quiere obrar en mi vida. David meditaba mucho en la presencia del Señor. Por eso David dice: guarda silencio ante el Señor. No solo es no hables, no pienses, apaga tu mente y solo deja que Dios sea hablando lo que Dios quiera hablar a tu corazón. No te enojes por el éxito de otros, porque a veces también he tenido que lidiar con hermanos frustrados. Pastor, pero él ni siquiera ama a Dios, ni siquiera viene a la iglesia, hasta le pega a su mujer y le va mejor en la vida. El hecho de tener dinero no es sinónimo de que su vida, de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Y hermano, usted y yo tenemos una riqueza que es mucho más grande que lo que el mundo puede darnos. Usted y yo tenemos una esperanza que es mucho más grande que lo que el mundo puede darnos. Entonces la paciencia produce en nuestro corazón bendición de poder esperar en el Señor los tiempos perfectos, porque Él trae la lluvia temprana como tardía. Él es quien trae la bendición sobre nuestras casas. Él es quien trae la bendición sobre nuestra familia. Él trae bendición sobre nuestro trabajo. Él trae bendición sobre nuestros hijos. No te desesperes, no te impacientes, no tomes decisiones insensatas. Medita en el Señor. Vive con paciencia la vida, porque a la meta no llega el que va más rápido, sino el que es constante. Los maratones, ¿quién gana? El que tiene más resistencia, no el que corrió los primeros 100 metros a toda velocidad, sino el que tiene resistencia. Pero la paciencia también nos ayuda a crecer en las pruebas. Santiago capítulo 1, versículo 3 y 4. Santiago 1, 3 y 4. Pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia o paciencia. Y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. ¿Cuántos han tenido pruebas esta semana? Levante su mano. ¿Cuántos han tenido pruebas, momentos difíciles, momentos de tribulación? Cada prueba que atravesamos es una oportunidad para crecer y madurar. Es una oportunidad para ser pacientes. Atravesamos enfermedades, hermanos. Es una oportunidad para ser pacientes. El país está viviendo en crisis. La gente, los emprendedores están viviendo en crisis. Hay crisis por donde usted vea, hermanos. Esto no es solo de Ibarra. No es solo porque se ha ido la luz y por los cortes de luz. Influye, sí. Pero si usted se da cuenta, desde el 2019 de la pandemia, nuestro país no ha vuelto a despuntalar. Cada día estamos quebrando y los analistas dicen que esperamos un año más de declive económico. Algunos dicen que recién en el 2028 estaremos intentando reapuntar, y gracias a Dios que somos país petrolero. Pero las estadísticas dicen que nuestro país está cada día de mal en peor. Los desempleos aumentan, inseguridad aumenta, y no solo nuestro país, eso es a nivel mundial, hermanos. No solo sucede en Ecuador, sucede en todos los lados. Todo el tiempo vamos a experimentar pruebas, tribulaciones, dificultades. A veces vas a tener que experimentar persecución en tu trabajo, con tu familia, con tus amigos. Pero la Biblia dice que los que perseveramos, los que somos pacientes en la prueba, maduramos, porque esa paciencia produce en nosotros fe, y la fe dice que es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Entonces, por fe es que Abraham salió de Ur de los Caldeos creyendo que Dios iba a dar una tierra prometida. Por fe es que Noé empezó a construir 120 años un arca, creyendo que Dios iba a mandar un diluvio después de esos 120 años.
Por fe Pablo y Silas estuvieron cantando alabanzas en la cárcel y las cadenas fueron rotas. Por fe muchos hombres y mujeres de Dios, aun cuando estaban quebrados, hoy tienen vidas bendecidas, les va bien. Por fe muchos matrimonios que estaban rotos, hoy son matrimonios de ejemplo y de testimonio a la sociedad. Por fe mucha gente que estaba enferma, postrada en la cama de un hospital, hoy es un testimonio de un Dios de milagros. La paciencia produce en nosotros fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. El fruto del Espíritu Santo trae en nosotros también paciencia, hermanos. No es que Dios nos da poquitas cosas a cada uno. Bueno, a Ariel le voy a poner más amor y menos paciencia. No funciona así el fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a nuestra vida y deposita todas las cosas en nosotros, pero somos nosotros quienes debemos crecer y madurar los dones del Espíritu que el Señor pone en nosotros. Es su responsabilidad, hermano. Es su trabajo. Debe esforzarse. Yo no digo que sea fácil esperar los tiempos de Dios, porque también me he impacientado muchas veces. He tomado decisiones equivocadas. He hecho, hace años atrás hice un crédito de una mala manera. No, nada ilegal, pero hice un crédito que fue un dolor de cabeza, sinceramente. Porque hemos tomado decisiones impacientes. No estoy hablándoles aquí como alguien que nunca se ha equivocado. Me he equivocado, he tomado malas decisiones, no he esperado los tiempos de Dios. Pero el Espíritu Santo, cuando viene a nuestras vidas, nos va frenando. Espera, aún no, tranquilo, calma, espera en Dios, confía. Yo estoy seguro que cada uno de ustedes que aceptó a Jesús como Señor y Salvador ha recibido la mente de Cristo. Es una mente de excelencia, es una mente de hacer las cosas bien, es una mente de ser inteligentes, sabios, prudentes, sensatos. El mundo puede estar en crisis, pero nosotros tenemos un Dios que no conoce las crisis. El mundo puede estar quebrado, pero nosotros conocemos un Dios que restaura. Entonces yo quiero animarle a usted, hermano, que ponga en práctica la paciencia en su vida. Si hoy las cosas no salieron como usted esperaba, tranquilo, no se impaciente, porque la impaciencia nos lleva a la ruina. La impaciencia nos lleva al dolor. La impaciencia nos lleva a tomar malas decisiones. A veces la vida no es como nosotros pensamos. Cada uno de nosotros traza su ruta de vida, traza sus pensamientos, sus planes, sus metas, sus sueños, sus anhelos. Pero a veces la vida tiene como una montaña rusa, ¿no? A veces estás arriba, otras veces toca estar abajo. Y de nuevo Dios va a subirte y de nuevo vas a bajar. Así es la vida, hermanos. Las dificultades son lo que forma nuestro carácter. Las pruebas es lo que pule nuestro temperamento. Las pruebas es lo que nos permite seguir confiados y aferrados del Señor. Son las pruebas donde podemos ver el Dios poderoso que tenemos. ¿O usted cree que Pedro creía en Jesús solo porque Jesús le dijo, sígueme? Pedro había visto el poder de Dios. Cuando las tormentas se levantaron y Jesús dijo, se calman los vientos. Pedro dice, ¿quién es este hombre que aún los vientos le obedecen? Cuando Pedro era impulsivo, impaciente y corta la oreja del soldado que iba a arrestar a Jesús, y luego Pedro ve cómo Jesús hace que de nuevo su oreja pueda crecer. Las pruebas tienen que ayudarnos a madurar. Las pruebas tienen que pulir nuestro carácter, nuestro temperamento, a fin de, como dijo Pablo, ya no ser niños espirituales que tomamos leche materna, sino ser hombres y mujeres maduros en la fe, que comemos alimento sólido. Y a pesar de las dificultades que hoy podamos estar atravesando,
confiamos y esperamos en el Señor, porque Él nunca falla y Él no abandona a sus hijos. Toma esa palabra para tu vida. Vive esa paciencia en tu corazón. Lleva esa paciencia a tu familia. No desesperes a tus hijos, no desesperes a tu esposo o a tu esposa. Si hay alguien de los que debe transmitir paz en casa, ese eres tú. No los que no conocen a Cristo, eres tú. Porque tú tienes el fruto del Espíritu Santo. Eres tú quien debe llevar ese gozo a tu casa, ese amor, esa paz, esa paciencia en tu casa. No esperes que el que no conoce a Cristo venga y ponga paz en tu casa. Eres tú el llamado a ser luz en medio de las tinieblas. Quiero invitarte a que puedas ponerte de pie. Si estoy contigo, ya no hace frío. Los fantasmas se miran.